Entonces, pues la idea hoy es acompañarlos un poquito en esto de la expresión de sentimientos, que es la invitación que me hicieron desde el programa. Y pues yo me presento rápidamente, Claudia Giraldo, mi nombre, soy psicóloga, tengo una maestría en política social y trabajo fundamentalmente con la Universidad Javeriana, con el Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana. Los invito inicialmente a cerrar los ojos, tranquilos, no pasa nada, van a escuchar y a medida que van escuchando, ustedes van pensando en una emoción que eso que van a escuchar les va a provocar. La idea es que a medida que yo voy encontrando esa emoción, no sé si ustedes han jugado piedra, papel y tijera. Listo, entonces lo que yo voy a hacer es con mi compañero del lado, apenas encuentra la emoción, rápidamente se la digo a ver cuál la dice primero. Y si coincide, que es lo más interesante, porque no todos sentimos lo mismo frente al mismo estímulo. Entonces vamos a ver si funciona. Muy bien. La idea de tener los ojos cerrados es porque si no les sopla. A su compañero del lado. Ustedes ven es sencillo, es simplemente para acercarlos a ustedes a la diversidad de emociones. O sea, cada uno sintió algo distinto y se supone que esas diapositivas o ese video tienen ya una emoción asociada a cada una de esas canciones. Y la idea no era acertar, pero estuvieron muy cerca a lo que puede provocar esa música una emoción particular. Y las emociones aparecen por todos los lados, o sea, aparecen y nos llegan, las interpretamos, entran en nosotros y salen de nosotros de distintas maneras, por distintos medios. El cuerpo, todo es una expresión de emociones todo el tiempo. O sea, con todos nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos siempre nos están contando qué hay en el entorno y en el entorno qué hay, estímulos, pero además esos estímulos nos producen emociones. Entonces nosotros sentimos, vemos, olemos. Un olor nos produce una emoción. Algo que escuchamos nos produce una emoción. El tacto, que es tan importante en el trabajo del cuidado, el tocar, el palpar, produce emociones. Y las emociones están todo el tiempo a flor de piel. Pero, como ustedes ven acá, pues se expresan de maneras distintas. En momentos distintos de la vida, los niños las expresan diferente a los adultos casi que nos educan para que las emociones se modulen, se aplaquen, no salgan sin control. Entonces estamos permanentemente en una tarea de trabajo sobre las emociones y es tal ese trabajo a veces de ese control de emociones
que terminamos teniendo muchos problemas para expresar emociones. A veces siento que hemos hecho una tarea, y digo hemos porque es toda la cultura, hemos hecho una tarea en aplacar nuestras emociones y en a veces juzgarlas, ponerles una etiqueta. Hay emociones buenas, malas, indeseables, deseables otras, muy bien puestas, descontroladas, o sea, siempre tienen y están asociadas a una etiqueta. Ese poner etiquetas pues nos pone en problemas, porque estamos permanentemente buscando nosotros también que la emoción que sale sea la adecuada, la pertinente, en el momento que toca. Y cuando eso no es así, ¿qué pasa? Se hace celoso, hay un conflicto, uno puede frustrarse, puede equivocarse, puede propiciar un momento indeseable, o por el contrario, es leído por el otro de una manera que no. Entonces de pronto, no sé, una picada de ojo puede ser interpretada de distintas maneras, como una ofensa o una palabra más allá de lo que uno está esperando, pues también provoque una interpretación desde el otro, porque la emoción, si sale de uno, pues es sin duda interpretada por otro. Entonces un poco el trabajo que nosotros vamos a hacer es mirar, bueno, expresar emociones pues tiene muchísimos beneficios, pero también tenemos algunas cositas que tenemos que aprender, más que a modular, a entender y a comprender para poder ejercitarnos en esa tarea de expresión de emociones. ¿Por qué es importante expresar emociones? Pues hay muchas razones. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué son. ¿Emociones y sentimientos es lo mismo? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues son súper participativos, eso me gusta. Emoción es algo muy momentáneo, de acuerdo a circunstancias. Es que el sentimiento viene... Pareciera que el sentimiento está asociado a la emoción, pero ese sentimiento, como lo dice esta definición, es la etiqueta que yo le pongo a la emoción. Entonces uno termina modulando sentimientos, pero las emociones son eso que sale sin pensar. Esa es la respuesta primaria que yo tengo a cualquier evento que es significativo. Y uno diría, pero eventos significativos son solo los eventos positivos, los eventos bonitos, emocionantes. No. Significativo es que tenga un algo para mí, que signifique para mí, que tenga un sentido. Entonces, un atraco pues es un evento significativo, provoca una cantidad de emociones y además pues sensaciones espantosas, y es tan significativo que seguramente se queda en mi mente por mucho tiempo y yo tengo que hacer toda una elaboración de esa situación para por lo menos salir a la calle cuidándome un poco más, sin tanto miedo, pero sobre todo volver a salir a la calle, que es lo que termina siendo muy difícil cuando las emociones no logran elaborarse y trabajarse. Entonces emociones, perdón, como vieron, pues muchas, todas tienen una etiqueta, todas tienen un nombre. A veces la expresión de la emoción, que para una persona es tristeza, para el otro es simplemente aburrimiento, porque a veces las emociones y la manera como se expresan se confunden. Y uno dice, no, pues no está triste, está solo aburrido. ¿Qué estamos haciendo ahí? Asumiendo la emoción del otro. Y ahí está la primera dificultad. Cuando yo asumo la emoción del otro y no se la pregunto, porque preguntar emociones a veces es complicado. Entonces yo asumo que el otro está aburrido y resulta que está muy triste. Y la diferencia entre aburrimiento y tristeza es alta, es grande. Si uno está aburrido, pues se desaburre con algo. Pero desentristecerse es más complicado, porque la tristeza aparece en otro lugar y aparece por otras situaciones. Entonces, sigamos. ¿Para qué las emociones? Pues para socializar, para conectarnos con el otro, para poder estar en sociedad. Si nosotros no tuviéramos y no expresáramos emociones, pues seguramente ese contacto social no sería necesario.
no interpretaríamos y nadie nos interpretaría. No tendríamos esa interrelación con los otros. Entonces la expresión es la manera como yo, de alguna forma, me dejo ver y veo a los otros. Y ahí se establece una relación. Entonces, ¿el para qué de las emociones? Para eso, para comunicarnos, para estar en contacto con los otros. O sea, eso es lo que hace que sea más difícil y más problemático cuando nosotros asumimos que las únicas emociones que podemos expresar son las positivas. Y eso es algo que hemos aprendido. Si tú estás alegre y feliz, qué delicia, cuéntanos. Pero si estás triste, mejor vete para tu cuarto y mira a ver cómo lo solucionas. Y sí, porque es que de pronto contagia y uno mismo termina escondiéndose para no molestar a los otros. Y termino a veces tan solo con mis emociones negativas, con esas que se supone no debemos poner afuera. Y resulta que esas negativas pues también se nos vuelven un problema. Se nos vuelven un problema en el cuerpo. Entonces el enfado, la rabia, la tristeza, todas esas que no le gustan mucho a la gente que estén expuestas, pues terminan quedándose adentro. Y lo que se queda adentro pues siempre busca una vía de salida. O sea, ahí es donde uno generalmente dice, bueno, a ver, ¿no? Parecemos olla express y de alguna forma nosotros desafortunadamente pues en esta semana hemos mostrado eso palpablemente. O sea, somos una olla express, cualquier cosa contenida empieza a salir de distintas maneras y generalmente sale de las peores. Y de las peores en términos individuales, pues las enfermedades. Las enfermedades son la peor expresión de lo que termina siendo contener emociones. Los sentimientos siempre tienen que expresarse en primera persona, ojalá, y propositivamente. O sea, estoy sintiendo, reconozco que esto me está pasando. Y ahí es donde tenemos el primer obstáculo y la mayor dificultad. Es que nos cuesta ponerlos en palabras, nos cuesta a veces encontrarlos, descifrarlos y ponerlos fuera. Cuando uno le dice al otro, es que lo que tú me haces sentir, yo estoy así, pero es culpa tuya, tú me haces sentir. Y generalmente, pues eso pone la culpa afuera y no me deja a mí entender qué es lo que me está pasando a mí. ¿Qué es lo que hace que yo me sienta así? Porque ahí sí el problema es mío. Cada vez más uno ve en las redes y en muchas de estas informaciones que llegan rápidamente a nosotros y es, pues hágase cargo, ¿cierto? Asuma usted su responsabilidad y que eso que haga el otro o no lo afecte o no lo impacte tanto. Listo, ¿cómo se hace eso? Solo cuando yo me hago cargo. Y hacerse cargo es poder entender y saber identificar. Entonces él me hace sentir, cuando yo empiezo la frase así, pues definitivamente ahí ya estoy poniendo la culpa en el otro y la responsabilidad en el otro. Entonces, pues ¿qué se requiere? Identificar siempre. Ese primer ejercicio que hicimos, cuando uno se pone en la tarea de identificar qué es eso que me provoca el otro, la situación, las personas, la manera como me lo dicen, qué es lo que realmente a mí me hace sentir ese algo que siento y que generalmente yo los que trato siempre de identificar son los negativos. Pero bueno, ¿y por qué no pensar también por qué esta persona me hace sentir tan contenta? Ay, irradia una energía, qué chévere estar con esa persona, o qué rico poder compartir con esa persona, porque y yo lo puedo pensar y poner en palabras, entenderlo, comprenderlo. Lo primero para poder expresar, asumir que expresar es un derecho. O sea, yo tengo el derecho a expresar. ¿Qué es lo que no tengo derecho? A que la expresión sea desmedida, descontrolada y ataque a otro y vaya en contra de otro y que dañe relaciones, y ya lo vimos. O sea, todo lo que dañe. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues miren esa cantidad de cosas. Desde respirar, y ahí pues todo el mindfulness, yoga, o sea, cada vez hay más terapias, hay más espacios, cada vez más ustedes ven la gente caminar, trotar, ahora está de modísima la bici, hay montones de cosas por hacer.
Pero eso es ejercicio físico, sí, pero a través del ejercicio físico hay un manejo de la emoción muy importante. Y ahí es donde la adrenalina empieza a moverse. Entonces también la actividad física que nos va a servir para el cuerpo, pues nos sirve también para el alma. Se hacen grupos, se socializa con eso, y ahí aparecen las emociones y se pueden manejar. Todo lo que tiene que ver con las artes plásticas, expresiones musicales, pero son beneficios en términos de que la catarsis, que es la palabra técnica para poner afuera lo que tengo dentro, para hablar de eso que me duele y ponerlo dentro, o simplemente poner afuera lo que pienso, pues libera. Si yo estoy muy cargado, de poder hablar de eso, pues me hace sentir un poquito más liviano, y ahí yo creo que hay una liberación. Respeto, confianza, la tenemos tan refundida nosotros en nuestras relaciones sociales, les permite poner la confianza ahí de presente. Si yo expreso y yo sé claramente cómo sientes, qué piensas alrededor de las cosas, pues ahí hay una construcción de un vínculo muy grande. Eso creo que es, dicen algunos, el principio básico o la base de una muy buena amistad. Yo confío en esa persona, independientemente de que me diga o no me diga, yo sé qué va a pasar ahí. Voy como sobre seguro. Creo que la confianza y la credibilidad es muy importante y es un beneficio. Mejora las relaciones, me permite tener una mayor adaptación al entorno. ¿Y eso qué significa? Me leen los otros y yo puedo leer fácilmente a los otros. Si yo tengo una buena expresión de emociones, también puedo leer las de los demás, porque de alguna forma tengo aquí claramente cuando la tristeza es tristeza y cuando el aburrimiento es aburrimiento, porque lo he entendido en mí, lo puedo leer en el otro. Y eso me ayuda a adaptarme más fácilmente a los grupos, a las personas, ser mucho más descifrable, si es la palabra. Me empodera, que es una palabra pues que no me gusta mucho, pero que está muy de moda porque permite entender el empoderamiento, sobre todo, ¿no?, en estos tiempos, pero pues me permite tener la fuerza suficiente para, si yo tengo control sobre mis emociones, si yo las puedo descifrar y entender, pues las puedo controlar y poner en el justo lugar, en la justa medida, a lo que hace referencia a la asertividad, decirlo en el momento justo cuando toque. Y pues previene, ya lo he insinuado, todas las dolencias físicas y todas las dolencias mentales que están asociadas a no expresar sentimientos, a guardárselos y tenerlos allí. Entonces, pues creo que el mensaje trataba de ser muy sencillo. Hay que expresar, o sea, hay que expresar, es un derecho y es necesario que hagamos ejercicios y que aprendamos a expresar de la mejor manera, siempre con la premisa de lo importante de expresar es no dañar, pero yo puedo expresar, y cuando expreso positivamente, cuando expreso de la manera más abierta posible, pues estoy creciendo en términos de relaciones con los otros.